Buenas noches, estamos ya en la segunda clase del tema ética, perspectiva cristiana y estamos en la primera clase en la primer punto de la clase que es la ética y pusimos una rayita ahí en la parte de la segunda hoja que ustedes tienen en el manual, la tercera hoja y la vamos a ir realizando junto con ustedes leyendo, ya se las mandaré. Eh, Vamos a ir poniéndola. Si quieres poner el ventilador allá, ¿cómo lo prendes? Así que nos jale aire de allá. Gracias. Ahí me dicen cómo se escucha con el ventilador, si no nos interrumpe mucho. Por ahí, díganme si se escucha bien mi voz. Entonces vamos a tratar de estar con un poquito de aire. Bien, gracias, Janet. Bien, entonces vamos a ir trabajando sobre vamos a ir trabajando sobre esta parte del final. Las voy a mostrar nada más para entrar. Voy a ir mostrando poco a poco las partes donde vamos entrando para que ustedes lo vayan siguiendo con la vista y en la medida de lo posible, ¿no? Dice letra D de la primera eh, clase, que nos quedamos ahí pendientes de revisarla, la polis romana. Entonces hoy vamos a revisar esto de la polis romana, las colonias romanas y la iglesia como polis. Les adelanté un poquito ya que era esto de la polis romana en la introducción. Hoy lo veremos con un poquito más de detenimiento. La polis romana era aquella parte que tenía que ver con que los romanos conquistaban, iban y hacían en todo el mundo conocido su Roma, pero en chiquito. Es decir, como si nosotros hiciéramos, hagan de cuenta ustedes como si nosotros y replicáramos nuestra ciudad en otro lado, con el gobierno, el palacio, tenían su procurador romano y todas las leyes romanas y todas las personas que nacían en estas ciudades eran ciudadanos romanos. Recuerdan ustedes que Pablo cuando se defiende dice, yo soy ciudadano romano. No había nacido en Roma, pero había nacido bajo a una eh, ciudad romana y ellos compraban su ciudadanía romana si usted quería tener todo esto. Ahora, ¿cuál era el punto de ser ciudadano romano? El punto importante de ser ciudadano romano era vivir en una provincia o en una polis romana, como lo hacían en algo que llamaban, esta es una colonia romana y las colonias romanas era algo así como un pedacito de Roma, pero fuera de Roma, como si nosotros pudiéramos exportar. Esto se ve en la actualidad, saben, por ejemplo, en las ciudades de Estados Unidos hay muchos lugares donde hay barrios mexicanos, barrios chinos, barrios de Filipinas, y ahí está como un duplicado de lo que tenía que ser la cultura. Para ellos, para los romanos era muy importante porque llevaban todo lo que era posible de su cultura ahí. Llevaban sus leyes, llevaban su forma de pensar y de vivir, y de esta manera lo hacían. Cuando Pablo está escribiendo a los colosenses, lectura la carta a los colosenses desde la polis, está pensando un poquito con esta idea de llevar la colonia cristiana ahora a todas las partes del mundo. Vamos a hacer una lectura ahora. Voy a quitarle ya ahí y vayan ustedes al libro de Colosenses, dice lectura de la carta a los Colosenses desde la polis. Les mandé por ahí un escrito de la primera carta a Colosenses sin versículos ni capítulos, lineal para que ustedes la pudieran leer con calma, pueden hacer una relectura si quieren de esto y podemos de esta manera eh, trabajar sobre esto. Voy a quitarla para irla revisando, para irlos viendo y revisando. Voy a ir deteniendo donde yo pida. Esther, hoy está aquí con nosotros. Esther me va a ayudar con la lectura para ayudarme con los ojitos. Y aquí vamos a ir leyendo. Yo le voy a pedir cuando ella se detenga entonces
vamos listos ahí con la lectura, ¿verdad? Entonces voy a ponerlos en una vista más para irlos viendo todos porque voy a hacer preguntas y voy a ir deteniéndonos. Si pueden tener ustedes a la vista ahí la carta a los romanos sería buenísimo. Entonces, Colosenses. a los colosenses, perdón, gracias Esther por la aclaración. Vamos entonces a leer. ¿Listos? ¿Ya? Sí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿A dónde escribe? A los que están en Colosas. ¿Qué era Colosas? Una ciudad, un pueblo, una comunidad, y está ahí escribiéndoles a ellos. Vamos a ver por qué les escribe Pablo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Vamos a ver aquí que Pablo no conoce realmente Colosas, ¿no? Está fuera de su viaje estar en Colosas. ¿Por qué escribe a ellos? ¿Por qué dice ahí? Porque ha oído de ellos, ¿verdad? Ha oído de ellos. Y entonces ahí hay una persona que se llama Epafras. Epafras, ¿qué dice ahí que es? Vuelve a leer ese versículo. ¿Qué es Epafras? Nuestro consiervo amado, Ok, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ok. Pero ahí voy a subrayar un poquito la palabra consiervo, porque esta palabra consiervo tiene que ver en este momento con algo que es lo que vamos a ver en la ética, y que tiene que ver con la polis o con la ciudad romana. Los romanos tenían en las ciudades que llevaban algo que se llamaban cónsules o procuradores romanos. eh, Tenían como un gobierno y ellos tenían una autoridad. Ahora, esta autoridad romana tenía el mandato de cuidar a los que estaban ahí y los que estaban ahí eran cuidados por ellos, se sentían protegidos en la ciudad romana. Ahora bien, ¿qué hacía este hombre? Era un consiervo. La palabra que utiliza ahí Pablo es la palabra griega, se escribe doulos. Doulos es como se pronuncia doulos, así, las dos diptongos se hacen una sola vocal, y entonces doulos, es la traducción de esclavo. Vean ustedes, ellos eran esclavos. Cuando nosotros vemos aquí que el concepto de la iglesia como polis cambia radicalmente. Ahora no es un emperador que vive en un palacio, sino es un esclavo que está para servir. Ya lo vimos en la clase introductoria en lo que nosotros estuvimos hablando como la, am, la eh, la casa griega que tenía una manera de ser. Y ahí en esa casa griega teníamos estos servidores, estos esclavos, dobles, un nuevo término, y ahí dice, es como nosotros, consiervo. Consiervo quiere decir que Pablo, ¿cómo se estaba refiriendo a él mismo? Pablo, el gran Pablo, se está refiriendo a él como un esclavo. Sigamos con la lectura para ver qué nos sigue diciendo ahí.
¿Dónde quedaste, Esther, por En favor? el verso 8. Sí, por favor. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí nuevamente tenemos esta parte de la ética, ¿no? La ética que tiene que ver con, vean, cómo en este momento la ética tiene que ver que la ciudad romana era conocida, la polis era conocida como un lugar donde había paz romana, donde los soldados romanos, el procónsul, ¿verdad? Romano, todos estaban para que no pasara nada y para que no pasara nada, ellos tenían que tener cierto comportamiento. Ujú. Cierto comportamiento. ¿Cuál era el comportamiento que debíamos tener en esta polis de Dios o en esta iglesia de Dios? Volvemos a repetir el versículo y nos mencionas qué versículo es, Esther, por favor, que acabas de leer. Verso 8. Ajá. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis Regresa llenos. un poco arriba del 8, por favor, lo que acababas de leer arriba, donde habla de la conducta que deben tener. Debe ser el 6 y el 7. mm, que que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Sigue leyendo, por favor. Creo que más bien es el 10, ¿no? Ujú. Para que andéis como es digno del Señor. Ok, ahí entonces, vamos a ver, es 1:10. Perdón por el mal. Es 1:10, dice, ¿cómo debían andar los romanos? Recapitulo, ¿cómo debían andar? Pues como ciudadanos romanos, ¿verdad? Debían vestirse como romanos, eran identificados porque tenían sus escudos, sus armas de guerra, tenían una actitud de romanos, tenían sus cascos romanos, tenían su espada romana, que era una espada corta. Esa era su manera de vivir como romanos. Ahora, en el 1:10 que dice, ¿cómo debe ser esta polis, que es la iglesia? Como polis debería estar en Colosenses 1:10 de esta manera. ¿Cuál era nuestra herramienta, nuestra vestimenta? Ahora sí, Esther, por favor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ok, este es la ética cristiana. Aquí estamos enfocándonos en una ética cristiana que es la iglesia, es como una polis, es como una ciudad que es trasladada a otro lugar. ¿Dónde estamos nosotros? En el mundo. Recuerden ustedes que estamos en el mundo. Sigamos con la lectura, por favor. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ah, ok, y ahora, esta actitud de los romanos era una actitud que tenía que ver con autoritarismo. Ahora, lo que tiene que ver con la iglesia tiene que ver con autoridad, que quiere decir que era el origen del concepto de justicia romana y del Senado romano, que era defender al pueblo para que estuviera viviendo bien. Pero para los cristianos ahora este trabajo es un trabajo muy difícil porque ellos como cristianos estaban siendo una contracorriente de lo que el mundo pensaba y entonces ellos vivían con un ánimo decaído, los colosenses. Y Pablo les pide que tengan
¿Cuál es la palabra? Longanimidad. Es una palabra grandota, ¿verdad? Es muy grande. ¿Cuántos habían escuchado la palabra longanimidad? ¿A qué creen ustedes que se refiere la palabra longanimidad? A ver, vamos a escuchar puntos de vista. ¿Alguna idea? Si alguien les dice, usted es un longánimo, ¿qué dice? Me dijo una mala palabra, ¿verdad? Seguramente. Entonces, ¿qué es longanimidad? Que dura mucho tiempo. Ah, por ahí va el asunto, que dura mucho tiempo, sí, por ahí va el asunto. ¿Qué más es? Pueden decirme. Ahí va, longanimidad. Ujú. Fíjense bien, vamos a separarlo. La primera es una palabra que significa largo, largo, que está grande, que es amplio. Y el otro, ánimo, que es de largo ánimo. Podemos preguntarle ahí al tío Google y nos va a decir, es una persona que no se desanima, seguramente va a decir, por ahí va a ir el asunto, que no se desanima fácilmente, ¿verdad? Que no cae en un desánimo, ujú, que no cae en un desánimo. Curiosamente, esta es una palabra que viene del latín, que seguramente Casiodoro de Reina tomó del lenguaje español que se hablaba en el año 1565, pero esta palabra en el griego tiene que ver con estar dispuesto a seguir adelante, estar dispuesto a seguir adelante. Ahora, la vida cristiana, ¿por qué será que tendrían los colosenses que estar dispuestos a seguir adelante? Porque la ética cristiana que vivían, ¿dónde la tenían que vivir? La tenían que vivir insertos en el mundo, como los romanos habían hecho colonias y estaban en medio de pueblos que pensaban distintos a ellos. Y entonces su manera de ser, su actitud les hacía estar pues con una dificultad. ¿Cómo les ha ido a ustedes en este sentido con eh, convivir la vida cristiana? ¿Alguno ha tenido una experiencia en este sentido? ¿Quién me quiere contar? Bueno, no sé si me di a entender. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? ¿Es fácil vivir la vida cristiana o necesitamos longanimidad? Ánimo. Yo, maestro, Adelante. pues no es fácil, hermano. Es, para mí fue un poco difícil porque mi esposo no quería nada, 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 ni quería dejarme ir. Pero pues ahora sí que a escondidas y con un poquito de valor, yo me iba. Y pues sí, de ahí para adelante ya se empezó ahora sí que a ponerse un poquito más clara la cosa y pues ya lloraba y le pedía a Dios para que mi esposo pues no se opusiera y Dios tomara control de todo eso. Y sí, Dios puso el control, Dios lo trajo a sus pies, él creyó en él y pues como dice, ¿no? Todo es difícil, pero con Cristo es mucho más fácil. Ahí en el ejemplo que nos está poniendo la hermana Soledad, es donde vemos que la longanimidad es cuando ella tuvo que ampliar su ánimo, ¿verdad? Ampliar su ánimo. Seguimos la lectura, por favor, Esther. Que lo herede de la Sí, longanimidad. sí, por favor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Ok, ahí es donde vemos en este momento cómo Dios nos traslada a un reino. El reinado de Dios es la transformación que tenemos cuando somos trasladados a este reinado de Dios y en este reinado de Dios podemos vivir la vida diferente. Pero en este reinado de Dios necesitamos a fuercitas, siempre vamos a necesitar de esta manera de tener este ánimo más abundante
más bueno porque estamos en una contracorriente. Más adelante, en el tema de ética, vamos a tomar el tema de ser contracorriente. Como decía nuestra hermana Soledad, pues obviamente su esposo se oponía al principio. En nuestros trabajos, en nuestras escuelas, siempre vamos a tener esta situación porque ahora estamos en un reinado diferente, en un reinado, el reinado de Dios. Él vino a establecer el reino de Dios en la tierra y de ahí en adelante siguió el reinado de Dios en el cual estamos en esta situación, como vimos en la primera clase de Aquila y Priscila, donde ya, pero todavía no, ¿verdad? O sea, ya está el reinado, el reino de Dios, pero todavía no está el reinado completo del reino de Dios en la tierra. En este sentido, vamos caminando poco a poco, pero para distinguirnos de los demás, tenemos que vivir esta polis como iglesia, es decir, que nos identifiquen. Ahora, esto pasó con los primeros cristianos. A los primeros cristianos les llamaron los del camino. Ujú. Porque eran gente que seguía un camino, que era el camino de Jesús. Ahora sí, ya una vez visto esto fuimos trasladados, dice ahí Colosenses, al reinado. La palabra que utiliza es una palabra que tiene que ver, la conocemos un poquito en español, aunque no es muy común, porque es el nombre de una ciudad, Basilea. Basilea es el nombre de una capital, de un país, y Basilea es el nombre griego de reinado. Ujú. Dios nos ha trasladado a este reinado. Seguimos adelante con la lectura, por favor, Esther. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, aquí ya tenemos entonces que la cabeza de todo es Cristo en la iglesia. Es decir, la iglesia es el nuevo reinado de Dios, la iglesia es la polis de Dios. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí terminamos la primera lección de ética. Vamos a avanzar para ir caminando porque solamente tenemos 8 clases para terminar y entonces vamos a ir avanzando sobre el siguiente tema. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que puedan ver el manual. Inmediatamente terminando la clase lo mandamos, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes aquí. Quiero que ustedes observen este dibujito que tenemos aquí. Manita, sí, sí, lo están viendo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ok. Entonces, la parte 2 de nuestra clase de ética desde la perspectiva cristiana tiene que ver con qué es la conciencia moral. Ahorita vamos a estar viendo qué es la conciencia moral. Otra vez aquí viene la parte como densa del tema de ética, pero vamos a explicarla rápidamente. Si hay una duda, ahorita me regreso para que ustedes me digan qué es lo que quedó. Hay dentro de la conciencia moral 3 partes importantes. La ética, la moral y el etos. Son 3 círculos que vamos a estar viendo. Son los 3 círculos que tienen que ver con la conciencia moral. Ahorita les voy a mandar el diagrama en el PDF que les voy a mandar para que si no quieren anotar, lo siguiente que les voy a decir es importante este diagrama de la conciencia moral. Es la parte A, el diagrama de la conciencia moral, los 3 círculos. El primer círculo es el de la ética. Y aquí tenemos la definición más rápida de lo que es la ética. La ética es el por qué el hombre hace algo, le hace hitos, ¿verdad? Aquí está escrito en griego y es el hitos, ¿verdad?
El ethos o la ética en español es el por qué el hombre hace algo. El por qué el hombre hace algo. La moral, el círculo de la moral, es el por qué lo que hace el hombre. La moral es lo que hace el hombre. Notemos la diferencia aquí. Por un lado, la ética es el por qué, la razón por la que lo hace. Y la moral es lo que hace el hombre. Ya explicamos en la clase que tuvimos presencial, dijimos, si alguien entra a la clase y todos nos ven parados, el que llega a la clase se queda parado. ¿Por qué? Este es un concepto de moralidad. Ahora, bien, la ética no. Si esta persona tiene una ética, si entra a una clase y todos están fumando, ¿qué harían ustedes? Y todos están tomando cigarros de un lugar y están tomando el encendedor y lo prenden. Moralmente lo haría así, pero de acuerdo a la ética, ¿qué harían ustedes? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué haríamos? Aquí entra la ética. ¿Ya se entendió con claridad la diferencia entre ética y la moral? La ética normalmente no cambia. Normalmente ahorita más adelante vamos a ver qué pasa y vamos a ver versículos bíblicos que nos hablen de esto. Pero la moral es de esta manera. Y por último tenemos el etos. El etos es un concepto que lo explico así ahorita y profundizamos más adelante en lo que voy a explicar. Lo hacemos y por qué lo hacemos es una construcción social, es decir, el etos es la construcción social, lo que todos los demás hacen, lo que es común en todos los demás es lo que vamos a hacer. Dejo de compartir para empezar a hablar sobre estos tres temas importantes de estos círculos y estos círculos tienen que ver con el siguiente ejemplo que les voy a dar. Imagínense ustedes que la ética es una pecera, ¿verdad? Vamos a poner una pecera en nuestra imaginación. Les prometo poner una ilustración la próxima vez. Y en la pecera que vamos a estar viendo aquí, ¿cuántos están bien familiarizados con lo que es una pecera? ¿Qué hay en una pecera? Pescaditos, ¿verdad? Pero vamos a tener una pecera ahora sin pescaditos. Vean, esta pecera que vamos a tener sin pescaditos, la parte de arriba sería la parte que vemos si la estamos viendo desde arriba. Pero nosotros tenemos la pecera que tiene todo hacia abajo, ¿no? Luego tenemos el agua y luego tenemos el fondo de la pecera. Para ejemplificar lo que estamos diciendo, la ética sería el fondo de la pecera. El fondo de la pecera, lo que no se mueve. La moral sería la parte de arriba del agua, lo que nosotros vemos viéndolo desde arriba. Si nos asomamos desde arriba, lo que vemos es el agua. Y el eto sería donde viven los pescaditos. ¿Cómo se comportan? Todos se van para un lado, todos se van para otro. Si usted mete la pega en el agua arriba, ¿qué hacen los pescaditos? Pues buscan cómo esconderse. En la manera que nosotros nos comportamos, funciona de la misma manera. Está la parte de la ética, que es la parte del fondo que no se mueve, normalmente no se mueve, no cambia. El fondo siempre va a estar. Vamos a un ejemplo más profundo. Imagínense que usted está en un barco en el mar y cuando está ahí con Jesús en la barca, donde hubo, ¿recuerdan ustedes esa historia donde Jesús estaba en la barca? ¿Qué había afuera en la superficie de las aguas? Dice que las aguas lo tapaban y van y despiertan al maestro y dice, ¿no te das cuenta que perecemos? Pero ¿cómo estaría el fondo del lago? Pues el fondo del lago normalmente no se mueve. Normalmente no se mueve. Entonces, hay que distinguir entre la forma y el fondo en el concepto ético que tenemos. Hay muchas cosas que son de forma
cuando hablamos de moral, estamos hablando de forma. Cuando alguien tiene una actitud, recuerdan ustedes que dijimos que la moral es lo que hace el hombre. Vuelvo al ejemplo que puse. Llegamos a una reunión. En esa reunión hay mucha gente. Y esa gente está pasando al frente, todos los que van llegando, y le están pidiendo que prenda un cigarro. Todos lo hacen por moral. Hay una moral que es así, está laxa la moral, así es, va y lo hace. Yo llego a esa reunión y yo tengo una ética. Me pregunto, ¿por qué hago las cosas? Y me hago la pregunta, yo tengo libertad de hacerlo o no hacerlo, y en este momento decido no hacerlo. Y en ese momento yo aplico ética. Mi ética no me permite hacerlo. La moral es amplia y se puede ir hacia cualquier lugar. ¿Dudas y preguntas de este tema? ¿Todos bien? ¿Algún comentario? Bien, vamos entonces a saber que en este círculo que vimos hay una parte central. Déjense, las muestro aquí. Un segundo, ya lo vamos a regresar. Pongan mucha atención en el círculo que vamos a estar. Y ahorita vamos a regresar a lecturas que nos va a ayudar Esther me vas buscando, por favor. Que está. Y en este círculo que estamos viendo aquí, quiero que lo vean. Nuevamente ahí lo ven, el círculo. Ujú. Vean que está la ética, que ya sabemos qué es la ética, es por qué nos comportamos de esta manera, la moral, qué es lo que hacemos, y el etos es lo que está en el ámbito de la construcción social. Este etos es una construcción social que, por ejemplo, dice, ahora voy a poner un ejemplo, a ver si no es un ejemplo muy rudo para nosotros. Ustedes me dicen. Hace muchos años, cuando yo era cristiano, sigo siendo cristiano, pero cuando yo era cristiano hace muchos años, ¿verdad? Entiéndase bien el asunto, había algo que era muy importante para ir a la iglesia para un hombre. Tenía que llevar su Biblia y su himnario. ¿Se acuerdan de esa época? Los que son viejejitos como yo, ¿se acuerdan de esa época? Ahora, las mujeres tenían que llevar su Biblia, su himnario y una cosa más. Recuérdenme qué era lo que tenían que llevar. Yo conocí a mi esposa con algo que llevaba ahí en medio de su Biblia. ¿Qué era, Esther? O con tu Biblia, siempre lo llevabas. Ah, oye, ¿alcanzaron a escuchar en el micrófono? No se escuchó, ¿verdad? Más fuerte. Velo. Velo. Ese era un etos, eso era una construcción social. Ahora, ¿cómo se verían ahora las personas que llegaran a la iglesia con velo? Porque ya no hay ese etos, ya no hay una construcción social sobre esto. Quiere decir que el etos, refiriéndome ahora a ustedes, ¿cómo es esto? Ahora identifica, ¿por qué lo hacía la persona? ¿Por ética, por moral? No, lo hacía por una construcción social. Ahora, reflexionémonos un poco, voy a regresar aquí, dejar de compartir ya y que vieron el circulito. ¿Hay algo que sea construcción social en nuestras iglesias actualmente? Anímense. Recuerden que esta clase es para animarse y vamos a construir conocimiento a través de lo que hablemos. ¿Hay algo que se les ocurra que sería construcción social? Que cuando ustedes sean, que están ahorita jovencitos, que tienen 16, 18, 20 años, y cuando tengan mi edad, que ya sean de los viejitos, digan, oye, eso ya no se usa en la iglesia, o han visto algún cambio en la iglesia. ¿Alguien quiere contarnos? ¿Qué es esa construcción social que tiene Yo, que ver con... Adelante, adelante. Paz, pudiera ser de que cuando pasamos a predicar o servimos debemos llevar falda, pudiera ser algo así. Así es. Es una construcción social. Ujú. Ese es, de ese tamaño es. No digo si está bien o está mal, está en el campo, porque aquí estamos analizando la ética. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros decimos, ¿esto es ético o es moral? No, esto es un etos, es una construcción social. Ujú.
es una construcción social. Les voy a decir algo que yo vi la transición. A mí me pusieron, ¿recuerdas una vez que llegué a la iglesia y me mandaron un cuartito? A poner corbata. A ponerme una corbata, ¿sí? Me mandaron a ponerme yo iba a predicar. Yo decía que era un buen sermón, que no necesitaba corbata para que fuera un buen sermón. Pero había un etos ahí, una construcción social que decía, sí necesita corbata. ¿Ok? Ahora, no estamos hablando entre el bien y el mal. Ya la siguiente clase vamos a entrar al tema del bien y del mal. Pero lo que importa aquí es que quede bien claro algo, que hay algo que se llama moral que está ahí, algo que se llama etos, que es la construcción social, pero que está abajo de todo, la ética, y esa no debe moverse. Es la base y el fundamento de todas las cosas. Eso es lo que no se mueve. Eso es lo que sigue siendo la verdad absoluta de Dios. La ética es la verdad absoluta de Dios. Por eso en ese circulito hay una parte central cuando hacemos los círculos y ese parte central se llama el sumo bien. El sumo bien de Dios es la parte central. Vamos a ver ¿qué es la parte central del sumo bien en la Biblia? ¿Les parece? O sea, no discutamos si debo usar corbata o no. ¿De acuerdísimo? O sea, imagínense que tengamos una discusión teológica sobre ese momento. Yo me pongo a discutir con el pastor que me mandó al cuartito a ponerme la corbata. Pues estamos discutiendo de letos, no de la moral, no de la ética, sino de letos. ¿Qué es lo que debemos discutir? Lo profundo, lo central, la ética. ¿Y cuál es la ética bíblica? La ética bíblica se llama el sumo bien. El sumo bien es una palabra latina del estudio filosófico de la ética, que es el sentido del qué es lo más alto, qué es lo más sublime que se puede pensar. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Adelante, Esther. Muy fuerte para que el micrófono lo haga. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo a los filipenses les da una lección de lo que es el etos. El etos es lo que aprendiste de mí, lo que viste de mí, pero antes de esto pone la ética que está en el fondo. O sea, el etos y la moral sí son importantes. Vamos, sí importan. Sí dice, vean cómo vivo, pero no por esto las personas van a decir, pues yo voy a ser como Pablo. A ver, saquen una foto de Pablo y voy a usar una túnica como Pablo. Pablo murió más o menos a los 60 años, entonces ya voy a dejar yo mi ministerio porque ya pasé de los 60 años, ¿verdad? Me voy a ir a hablarle al presidente pues, del país del norte para que me cuelguen de las orejas por decirle herejías a ese señor. Lo que hizo Pablo, es lo que vemos de él, pero la ética está en el fondo. ¿Y la ética cuál era? Vean, todo lo puro, todo lo de buen nombre, eso es la ética cristiana. Permítanme atender algo aquí. Eh, ok, no es simplemente un recado que no hay problema, mi estimado Jorge, bienvenido. Ahora bien, esto es el sumo bien. Ahora, ¿cuál es el código de ética cristiana? Vamos a revisar el código de ética cristiana. ¿Les parece un poquito que revisemos el código de ética cristiana? Recuerden que esta clase es de 1 hora. Nos van a faltar horas para ver esto, pero vamos analizando. El código de ética cristiana se encuentra en Romanos capítulo 12. Romanos 12 nos habla. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
¿De qué está hablando Pablo? Como que de repente aquí Pablo se le va el avión. No, no se le va el avión. Había estado hablando del culto anterior, que era el culto judío. Durante 11 capítulos, dividiendo como lo está haciendo la Biblia, en la división de capítulos y versículos, había estado hablando desde lo que era la ley moral que había sido transquiversada de tal manera que dice Pablo, se fueron envaneciendo, se fueron pervirtiendo de tal manera que hicieron cosas terribles y luego vino la ley de Dios, que fue la ley judía y la ley de Dios que muestra el carácter santo de Dios. Vean ustedes, es una clase de ética increíble y de filosofía de Pablo en Romanos. Nos vino a traer la conciencia de que no somos capaces de justificarnos a nosotros mismos, sino justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, hasta que llega a decir en Romanos, oh profundidad de las riquezas, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Y luego nos dice, el culto racional, el culto que tiene que ver con lo que Dios está revelando, es el culto, Romanos 12:1, que tiene que ver con qué cosa, con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La ética de fondo no es lo que vemos arriba en la moral, no es el etos, lo que hacen los demás, por bueno que parezca, sino lo que permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece para siempre? Me vas a ayudar eh, en esta parte. Desde aquí vas a ir leyendo hasta el final. Yo te digo si nos saltamos. A partir del 3, Del, de, del 2. del 2. Ok. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gracias. Aquí me voy a detener un poquito en esto, aunque nos pasemos más tiempo platicando por lo siguiente. Y yo quisiera llegar más adelante, pero es importante esta parte, muy importante esta parte. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Una regla de ética cristiana o ética como lo estamos viendo desde la perspectiva cristiana es que nos ubiquemos donde estamos. Es decir, tener identidad. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. ¿En qué versículo te quedas? Terminé el 3. Ok, vamos adelante. Vamos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos a los otros. Seguimos con el versículo 9, por favor, Esther. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ok, otra parte de la ética cristiana. Seguimos adelante. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este es el código de ética del sumo bien de Romanos 12, ¿no? 9 en adelante. ¿Qué más dice de nuestro código de ética? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Imagínense ustedes que esta sea nuestra lectura diaria
y que la vivamos, no solamente que la leamos. No seas sabio en tu propia opinión. Ahora, vamos al final. ¿Cuál es el sumo bien? Es el capítulo 12 de Romanos, el último de los versículos que debe ser el 21. 12, 21. Con que nos supiéramos este pasaje de memoria, vamos a saltarnos la parte complicada para no explicarla ahorita. Complicada se las debo, ¿verdad? Las ascuas de fuego, ¿verdad? Porque ahí dice, te va a dar vergüenza, ¿verdad? Las ascuas de fuego. Pero vean qué dice el 21. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es la finalidad del sumo bien de acuerdo a Romanos 12, 21? Vencer al bien con el mal. No, al revés. Vencer Vencer el mal el mal con con el el bien. bien. Perdón. Vencer el mal con el bien. Ok. Entonces ahí estamos venciendo al mal con el bien. Este es nuestro concepto de ética cristiana. Vamos entonces a pasar al punto C de nuestro concepto para ir viendo este punto que es el que quisiera llegar hasta ahí. Voy a estirar lo más posible. No quisiera también sacrificar en tiempo, pero vamos a ver un poquito. Tengo 10 minutos más del tiempo para hacerlo. Vean nuestros apuntes aquí. Dice el siguiente, ya pasamos esta parte de Romanos, el código de ética del sumo bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ok? Ahora, el concepto griego del bien y del mal es muy importante. Lo quisiera discutir con ustedes rápidamente. Ah, lean ustedes ahí ese puntito, la lucha entre el bien y el mal. Esta parte en la ética es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque tenemos un concepto griego de las cosas. Había un filósofo llamado Plotino que vivió como 300 años después de Cristo, y este filósofo Plotino decía algo muy importante. Plotino decía, el mal es la privación o ausencia del bien. Esta frase de Plotino es, el mal es la privación o ausencia del bien. Para explicarlo de otra manera más fácil, vamos a apagar un poquito la luz de ahí, por favor, Esther. Ahí está la oscuridad. Cierra la puerta, por favor, vean ustedes. Ahí estamos, oscuritos, ¿verdad? Más o menos me ven, ¿no? Por la imagen de la pantalla. Ahora, si yo prendo la luz que tengo aquí, ¿qué hizo? Irrumpió sobre la oscuridad. Este era el concepto de Plotino. Ya lo puedes prender, hijo, por favor. Este era el concepto de Plotino, donde Plotino decía, hay dos fuerzas, el bien y el mal. Entonces, el bien tiene que ser luz y el mal tiene que ser oscuridad. El origen de todas las cosas, el Plotino decía una tontería ahí, el origen de todas las cosas es el uno. Así. No me pregunten por qué ahorita, porque no vamos a hablar de eso. Y ese uno, que era el origen de todas las cosas, tenía en él el bien y el mal. Es un concepto muy griego. Recuerdan ustedes que los griegos pensaban que había dioses buenos, pero que a veces se portaban mal y por eso los castigaban. Bueno, y que había una lucha entre el bien y el mal constante. Y el mal de repente podía ganar. Esto es un pensamiento no bíblico, ese es un pensamiento griego pagano, ¿verdad? Demoníaco. Y entonces así seguimos pensando en Occidente. Les dije, yo creo en la clase, no recuerdo ahora, ¿qué pasa si me encuentro un billete de $1,000? Algo bueno hice para que así fuera. Si yo me meto el pie en un hoyo, algo malo hice para que así me fuera. Y tengo que hacer más cosas buenas para tapar las cosas malas. Es decir, este concepto de la luz y la oscuridad. Ahora, ¿este concepto será bíblico? Si nos portamos mal, nos irá mal. Si nos portamos bien, nos irá bien. Esa es la pregunta. ¿Y qué dice la Biblia al respecto?
Voy a contestar con algunos versículos bíblicos con el concepto cristiano del bien y del mal. El concepto cristiano del bien y del mal se encuentra en la primera carta de Juan. Esto está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Por ahí creo que puse mal la cifración cuando hice estos apuntes, recuerdo ahorita, pero ahorita les digo, es a partir del verso 5. Entonces, 5 corregimos, 1 de Juan 1, del 5 al 10. Adelante, Esther. Sí, por favor. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahí hago un alto. Aquí es contrario a lo que dice Plotino, ¿verdad? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Se acabó. ¿Qué seguimos diciendo? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? ¿Qué es la luz que me da? ¿Es mi propia luz? No, es como la luna, ¿verdad? No tiene luz propia, refleja la luz del sol. Nosotros somos como la luna, no tenemos una luz propia, reflejamos la luz de Dios. Adelante con la lectura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué pasaje tan extraordinario. Imagínense, si yo les digo, yo no tengo ningún pecado, me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en mí. ¿Eso quiere decir que somos pecadores? No, momento, ¿qué sigue diciendo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo limpios qué debemos hacer? Adelante. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, le decimos. Ahora, vamos con el capítulo 2. Ahí seguimos leyendo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí termina nuestra lectura, hasta ahí debemos poner nuestra cita correcta, 2:1, porque esto nos está hablando de algo muy importante. ¿Qué es esta parte importante? La parte importante es que la ética cristiana no se vive en nuestras propias fuerzas, sino se vive cuando nosotros reflejamos la luz de Dios. La palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es la palabra glorificar a Dios, literalmente en griego significa eso, reflejar la luz de Dios, no nuestra propia luz, no nuestras propias obras, no nuestro propio camino, pero sí reflejar la luz de Dios. Nosotros tenemos el trabajo inmenso de que las demás personas vean en nosotros a Dios. Que digan, de veras Dios existe porque esa persona está reflejándonos lo que es Dios. Eso es la ética cristiana, eso es el concepto cristiano del bien y el mal, nosotros reflejando la luz de Dios. Por eso vamos a ver un poquito sobre el tema de si es realmente, existe el bien y el mal. Es la pregunta que se ha hecho el filósofo desde siempre. ¿Todo es tan malo o tan bueno? Todo esto tiene que ver, son preguntas de la ética. ¿Lo que estoy haciendo es bueno o malo? La respuesta es si refleja la luz de Dios, como dice aquí. Vean ustedes, ¿cómo refleja la luz de Dios? Por aquí hay un momento en que, gracias amor, en que dice el 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus
mandamientos. Entonces, la ética es guardar sus mandamientos. Ahora, aquí es una parte importante. Dijimos que la ley de Dios refleja el carácter santo de Dios. Lo único que está haciendo es decirnos qué tan pecador soy. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Díganme ustedes, ¿qué tengo que hacer para vivir una ética cristiana? ¿Qué sería la respuesta del sumo bien o de la luz cristiana o de una ética cristiana de acuerdo a lo que estamos viendo aquí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería nuestro comportamiento? Tratarnos con todas nuestras fuerzas, de portarnos bien sin importar lo que pase, o esperar ponernos delante de Él y decirle: Señor, refleja la luz de Dios. Que la luz sea reflejada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien iba a opinar? Adelante. Bueno, yo creo que principalmente, pastor, nuestra ética se tiene que regir bajo los conceptos de respetar por completo la ley de Dios. Y yo pienso mucho en el mandamiento más importante, que es como a uno mismo. Te me estás perdiendo, mi estimado Jorge. Si apagas tu cámara, tal vez podamos escucharte mejor por cuestiones de, de señal. Ahí, a ver, habla ahora. ¿Ahí me escuchan? Ah, excelente, ahí Aunque está. Repítelo. yo decía que nuestra ética se tiene que fundamentar en respetar los mandamientos del Señor, principalmente en el criterio del mandamiento más importante, ¿no? Amar a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos, porque si nosotros nos cuidamos para no hacernos daño, pues obviamente si amamos a nuestros hermanos como a uno mismo, los vamos a cuidar para no dañarlos. Y eso implicaría amarlos y cuidarlos como a uno mismo. Esa sería mi opinión. Excelente opinión, y entramos a la clase siguiente precisamente con ese punto que Jorge Rincón nos acaba de decir, con el tema de la otredad, es decir, ver al otro como a mí mismo, ¿no? Ese va a ser la letra D, ya les mandaré. Excelente comentario, Jorge, eso es, y vamos a ver la ética cristiana desde el amor. Otro comentario: ¿creen ustedes que debamos hacer algo? ¿Cuál es el concepto de ética que tenemos ahora? ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? ¿Es un reto o es simplemente exponernos a la luz de Dios? Sí, hermano. Pues no solamente es portarnos bien, hacer las cosas buenas, porque por obras nadie, en verdad. Entonces, sino obedecer a Dios y los mandamientos, porque en la palabra de Dios en Éxodo 20 habla acerca de la idolatría, habla acerca también de camino bueno y camino malo, del bien y del mal. Entonces, yo creo que, pues, es, si de verdad creemos en Dios, si debemos, hemos creído en Él, tenemos que portarnos como Él es. Y los evangelios de Juan, Lucas, Marcos nos ayudan a ver el comportamiento de Jesús para ser como Él. Gracias, hermana Soledad. Voy a tomar buenísimo tu comentario, y es ciertísimo. Como decía Jesús: amén, 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 ¿verdad? A la palabra griega es de cierto os digo, ¿no? Es la palabra amén, amén, amén. Entonces, vean ustedes cómo lo que nos acaba de decir la hermana Soledad me va a servir para cerrar la clase. ¿Qué es? ¿Qué es realmente esto? La ley de Dios es algo importante. La ley de Dios es algo que nos lleva a vivir la vida cristiana, nos muestra el carácter santo de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver la ley de Dios, ver lo que me está mostrando. Si yo estoy en este lugar, en un cuarto oscuro, ¿verdad? Y en este cuarto oscuro, ustedes ven mi rostro aquí, pero no ven aquí abajo qué hay. Yo volteo y no veo nada, no me veo los pies, porque apagamos la luz. Si cierras la puerta, por favor, veo mucho menos luz ahora, ¿verdad? Ahora no alcanzo a ver. Ahora, si en este momento entrara o hubiera aquí tenemos alacranes muy cerca, aquí en Jajijic, ¿no? Si se hubiera venido un alacrán de aquí, hubiera un alacrán aquí,
¿qué pasaría si yo tuviera un alacrán ahí? ¿Lo vería? Me temo que no. Ahora, ¿qué pasa cuando yo prendo la luz? Prende la luz. Volteo y veo el alacrán. El pecado es así. El código de ética de lo que estamos hablando es el concepto cristiano del bien y del mal. No es estar decidiendo qué está bien y qué está mal, porque entonces entraría, con esto cierro, les decía, entre el concepto de lo ético y lo moral. Y ahí estamos peleando si es pecado usar corbata o no es pecado usar corbata, si es pecado usar lentes redondos o lentes cuadrados, si es pecado el color amarillo, el color azul, si se deben usar rayas. Eso es moral. Eso es el etos. La ética profunda es que se refleje en mi vida la luz de Dios, y con la luz de Dios no es que vaya a hacer cosas buenas de aquí en adelante, sino que me doy cuenta las muchas cosas que son malas. Y como bien dijo Jorge y como dijo la hermana Soledad, es para vivir la vida en una abundancia plena. Ya lo vamos a ver. El sumum bonum, el sumo bien tendrá que ver con esto, pero esto quedará para la próxima clase. ¿Les parece? ¿Cómo vamos con esto? ¿Comentarios? Vamos a ver, tener una retroalimentación. Me van a regalar unos minutitos para la foto y van a... eso. Entonces, si lo importante es el fondo y la forma no importa, entonces esto querría decir, o estaremos hablando, que si a mí se me ocurre pintarme el pelo de morado, ¿verdad? Para ir a predicar está bien, porque esa es la forma, no es el fondo. A mí se me ocurre ir sin camisa porque yo soy muy liberal, ¿verdad? Entonces está bien, porque es, no, porque aquí hay algo que estamos hablando que es el etos, es decir, hay una cultura y una costumbre. Ujú. ¿Cómo se ve si ustedes llegan a un lugar y todos están uniformados, si usted no tiene uniforme? Se encuentra fuera de lugar. ¿Se da cuenta de esto? Entonces, esto es importantísimo en este sentido. Tengamos mucho cuidado con esto. ¿Se entendió y quedó claro esta observación que hicimos? Es decir, sí es importante que hagamos todo por ética y que esa ética sea el fondo y que hay una forma y esas formas van a cambiar de acuerdo a la cultura y a las formas, pero no nos da autorización de estar en contra de lo que culturalmente es correcto. ¿De acuerdo? Lo que nuestro momento que nos tocó vivir es correcto, lo tenemos que seguir, porque si no, dice Pablo en segunda carta a los Corintios, en los primeros capítulos, dice, no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro evangelio no sea vituperado. Entonces, si yo digo, no, es que eso es simplemente moral y yo soy de amplia moral y a mí no me importa, yo si quiero, pues me echo de esta cosita aquí que, ¿verdad? O de este vapeador, porque pues esto está bien, porque eso, lo que importa es que yo tengo una ética. No, 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 no. Hay una costumbre en la iglesia y esa costumbre la tenemos que seguir. Ujú. Todos vamos lo mejor presentados a la iglesia y no me voy a ir en el traje de baño ni traje de buzo porque eso se llama exhibicionismo, ¿sí? Eso es otra cosa, es el problema que tiene que, oye, mano, te voy a mandar al psicólogo porque pues, ya como te pintas de verde el cabello y te pusiste aretes, ¿verdad? Y te pusiste aquí un letrero que dice Cristo viene, ¿no? Esas son necesidades humanas de exhibicionismo, de llamar la atención. No se trata aquí de llamar la atención, se trata de distinguir lo que es ético y moral. Para eso es este curso. Entonces, esto es muy importante. No nos vayamos con, no, no, maestro Naum dijo que pues que la forma era lo que importaba, que la forma no importaba, perdón, y que lo que importaba es el fondo, y en el fondo está la ética, y yo tengo una ética firme y no, no, no. Cuidado con esto, porque ahí está un tema. Voy a robarles un minuto más. Voy a recomendar un libro, ¿de acuerdo?
Y solamente les voy a mandar un pedacitito de ese libro, porque es un libro complejo. Lo escribió el mismo que escribió los cuentos de Narnia. C.S. Lewis es un escritor, vamos a decir, ¿cómo explicaríamos a C.S. Lewis? Es un escritor fuera de serie, vamos a decir, porque no era lo que llamamos, no escribía libros cristianos ni para cristianos. Era un literato que era cristiano y escribía libros. Escribió los cuentos de Narnia. Ustedes lo vieron en Walt Disney, ¿verdad? ¿Cuál fue la que hizo? ¿Hizo tres, Walt Disney? El león, la bruja y el Guardarropas, La bruja de guardarropas, bueno, en Los viajes de la Aurora, hizo una colección muy recomendables, cuentos para niños. el A, príncipe Caspian. a nosotros los niños cristianos nos leían esos cuentos, yo y Esther crecimos parte de nuestra vida, nuestras hijas crecieron con esos cuentos, Aprendieron a leer. aprendieron a leer con esos cuentos. Ahora, él escribió un libro que son las cartas del diablo a su sobrino. Y en las cartas del diablo a su sobrino, imagínense ustedes qué manera de escribir. O sea, no es un libro de teología ni nada de eso, era un literato que escribía. Y este es un supuesto diablo que, pues el mero jefe, el de arriba, que tiene un sobrino y lo está instruyendo para que arruine la vida de los seres humanos. Y cuando le está escribiendo esta parte, en las primeras páginas de este libro, dice, antes los seres humanos se preocupaban por pensar y actuar. Está hablando de moral y ética. Te voy a mandar el pedacito. Pero ahora son muy diferentes. Y ahora hay que engañarlos de otra manera. Y la manera de engañarlos es siendo muy astutos, ya lo van a leer ustedes, siendo muy astutos para vencer a nuestro adversario. Ahí el mundo está al revés. ¿Cuál es el adversario de Satanás? Pues Dios. ¿Y qué quiere Dios? Pues que el hombre viva una vida moral y ética. Dice, y entonces hay que ser muy hábil. Y ellos no piensan las cosas, simplemente se dejan llevar por las modas. Se dejan llevar por distraerse, y fíjense bien que C.S. Lewis está escribiendo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no había celulares ni computadora. Ellos se basan en lo superfluo. Por ahí hay que atacarlos. Y dice algo muy interesante en este libro. Ellos piensan que esas cosas no son malas. Ahí es cuando empezamos nosotros en la moral a decir, estas cosas no son malas. ¿De acuerdísimo? ¿Algún otro comentario para terminar, hermanos? Ya nos vamos.